enseñanza es un recorderis de una enseñanza que se dio el 31 de octubre de 2016. Y es sobre el tema del legalismo y la santificación, o en esa época se denominó el legalismo y la gracia. Todavía, digamos, no habían sucedido muchas cosas en Colombia con relación al tema del legalismo, pero ya era un movimiento que se venía desarrollando y que se observaba que habían ciertas dinámicas bastante complicadas con relación a este tema. Y años posteriores se perdió una iglesia en Sagún, se perdió una iglesia en Caucasia, se destruyó una iglesia en Cartagena y en fin, han sucedido después de esos 3 años hacia acá bastantes golpes por esas enseñanzas del legalismo y de la separación secundaria que se han seguido desarrollando y han ido creciendo en la mentalidad de muchos hermanos que lamentablemente antes de entender la gracia del Señor han venido retrocediendo hacia una forma de legalismo que está haciendo más daño que bien a la iglesia. Así que habiendo visto todo ese desarrollo y cómo se sigue desarrollando el tema, todavía es importante recordar lo complejo que puede ser una dinámica legalista para la vida personal y para la vida de la iglesia. Quiero que recordemos el texto que está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Este no es un problema nuevo con el que se ha enfrentado la iglesia. La conclusión del apóstol aquí es: todos esos mandamientos y doctrinas de hombres, de esto no lo hagas, dice, al final, aunque tengan cierta reputación de duro trato contra el propio cuerpo en algunas ocasiones, no tienen nada que ver con la mortificación real del pecado, porque eso no tiene nada que ver contra los apetitos de la carne. También hemos visto en los últimos años el resurgir de la respuesta contraria al legalismo, y es el liberalismo que convierte la gracia de Dios en un libertinaje. Entonces, hoy en nuestro país vemos los dos extremos retornando. Por un lado, frente al desorden que hay y el antinomianismo o la mala enseñanza de la ley, vemos algunas personas que dicen todo se puede, ya no existe ninguna norma, hagamos, bebamos, comamos, que mañana moriremos. La ideología corintia, que no tiene nada que ver con la Biblia, es como la posición de unos. Dejar hacer y dejar pasar, no solo aplicado a la economía, sino a la moralidad. Que Dios no va a reprochar nada de eso, en fin. Pero la respuesta a eso no es el extremo contrario. Todo es malo, todo lo satanizamos o todo lo convertimos en una norma y convertimos el cristianismo en no esto, no lo otro, no aquí, no allá. Esas, digamos, que son los dos extremos. Y uno diría, son las dos caras de una misma moneda, que es la destrucción del Evangelio de Cristo. Porque cualquiera de los dos extremos no es el Evangelio. Ese es el punto. Cualquiera de esos dos extremos, se justifique como se justifique el legalismo como una mayor piedad porque estoy protegiendo la santidad,
Si eso lo hago construyendo un sistema de normas humanas que nada sirven, eso no es el Evangelio. Por otro lado, si yo distorsiono el Evangelio diciendo no hay ninguna ley, no hay ninguna moralidad, no hay ninguna norma y puedo hacer lo que quiera, eso tampoco es el Evangelio. Y ese es el centro. Cualquier cosa que se enseñe como que parece el Evangelio, pero no lo es, termina dañando la vida de las personas y termina dañando la vida de las iglesias. Cualquier cosa que no edifique realmente la vida emocional, espiritual y la mente, como hemos venido viendo en la serie de la santificación, de ese aspecto de formar integralmente, va a terminar creando personas deformes y va a terminar creando iglesias deformes. Eso es inevitable. Todos estos peligros en la iglesia son con los que hay que luchar. La iglesia siempre ha luchado con peligros de afuera y con peligros de adentro. Con los peligros de afuera creo que estamos más acostumbrados a batallar, con todo el tema de las malas teologías, con todo el tema del ateísmo, de las ideologías, sea de derecha, de izquierda o como sea. La iglesia siempre ha tenido una postura que ha sabido, digamos, situarse frente a ese escenario. Pero donde la iglesia ha perdido más batallas es cuando esos movimientos surgen de adentro de la propia iglesia. Siempre ha sido así. Cuando la iglesia fue perseguida en los primeros siglos, la iglesia se unió y combatió. Pero cuando comenzaron a surgir las divisiones adentro, la iglesia se fragmentó y eso permitió que entraran una gran cantidad de falsas doctrinas en medio de la iglesia. Hoy sigue pasando lo mismo que en esos primeros siglos. Tenemos las herejías de los colosenses y tenemos las herejías de los gálatas. No hay ley, todo lo podemos hacer. O tenemos esta herejía colosense, todo es malo, la carne es mala, todo. Y esos son los extremos a los que nos enfrentamos. En esa ocasión yo cité la encuesta que hizo el Grupo Barna en el 2002 y le preguntaron, creo que como a 5,000 o algo personas que definieran qué es el cristianismo. La encuesta se llamó Lo que los cristianos creen acerca de la vida espiritual y de la iglesia. Y la pregunta era esta: ¿la vida cristiana se puede resumir en esforzarse duro para hacer lo que Dios demanda? Miren esa pregunta. ¿Qué es el cristianismo? Y le hacen la pregunta a las personas de esta forma. ¿Podemos definir el cristianismo como esforzarse duro para hacer lo que Dios manda? Sería la pregunta. 57% de los encuestados contestó sí. 57% de los encuestados, es decir, que para un gran porcentaje del cristianismo norteamericano, ser cristiano es esforzarse duro por hacer lo que la Biblia manda. Si se hiciera esta encuesta en Colombia, yo creo que sería mucho más que un 57%. Porque la mayoría de los que uno les pregunta, ¿y tú eres cristiano? Sí, ¿por qué? Y sacan la lista. Yo hago, no hago. Porque en su mente cristianismo es un hacer o no hacer. El 25% respondió que estuvo de acuerdo con reservas. Es decir, sí, pero aclarando un punto. Eso nos da un 82% de personas encuestadas que contestaron que el cristianismo es esforzarse duro por hacer lo que Dios manda. Solo un 16% de los encuestados pensaron que esta declaración estaba tan mal como para no estar de acuerdo. Solo el 16% dijo, no, así no se puede definir el cristianismo. No asentimos a esa realidad. Ahora, ¿cuál es el problema con esa definición de cristianismo? Uno preguntaría inicialmente, ¿y dónde está Cristo ahí?
¿Dónde está la obra del Señor ahí? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la salvación por la fe? No aparece. Está, lo que tú haces define eso, pero ¿es el mensaje de la Biblia? ¿No sería mejor definirlo que el cristianismo es una relación personal de fe con Dios a través de su Hijo Jesús? ¿No sería esa una definición más cercana a lo que es el cristianismo? Y podríamos completarla diciendo, y andar en amorosa obediencia a la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Una relación, eso es ser cristiano. Por eso el cristianismo define la salvación como el ser hechos hijos de Dios. Una relación. Para eso se nos concede el Espíritu Santo, para que esa relación esté dentro de un marco, y ese marco es la palabra de Dios. La forma como llegamos a ser hijos es por medio de la fe. Pero en la mente del 82% de los encuestados, eso no estaba como elemento esencial de qué es ser cristiano. Y eso preocupa, o debería preocupar. Que más, o una muestra muy representativa de la idea del Evangelio sea, el Evangelio es algo que hay que hacer. Ser cristiano me define por lo que hago o por lo que no hago. Uno preguntaría, en el concepto de esa definición sería muy diferente a lo que leímos en Colosenses. En Colosenses dice, porque si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? Esa definición de la encuesta se parece más a la definición de Colosenses, ¿o no? Tiene más similitud. Y la persona contesta, sí, el cristianismo es no toques, no manejes, no gustes, no hagas, etcétera. Paul Tournier, hablando sobre el tema de la culpa y la gracia, en un texto que se llama El sentido de la vida, desarrolla la siguiente historia. Dice, se cuenta la historia de un pastor que le pregunta a su clase de catecismo, ¿qué es la religión? Y un muchacho le contesta, la religión nos muestra las cosas que no debemos hacer. ¿Sí ven? Eso está muy arraigado en la definición de qué es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Una lista de cosas que no debo hacer. Esa es la respuesta de muchas personas. Y sigue la historia. No podemos pretender estar sorprendidos con esta respuesta. Para la mayoría de nuestra gente, hoy en día, ser religioso significa hacer un esfuerzo por ser bueno. Eso es. Cristianismo es hacer un esfuerzo por ser bueno. Bueno en categorías morales, que no tiene nada de malo. Pero en tema de si esa es la fe cristiana, es la pregunta. Y mantenerse a distancia de todo lo prohibido. ¿Cuán lejos estamos de la Biblia? La religión de la Biblia no es un sistema de moralidad. La Biblia es y tiene un sistema de ética, pero el cristianismo no es otro sistema de moralidad. El cristianismo es la fe que salva, y la fe que salva viene de Dios, no de las acciones humanas. Por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, una vez que somos salvados, hemos sido preparados por Dios para buenas obras, pero esas buenas obras son el resultado de la acción previa de Dios en el corazón del nacido de nuevo. Eso es diferente a definir el cristianismo como otra moralidad. La religión en este aspecto significa buscar a Dios y a su gracia con pasión absoluta.
El moralismo es simplemente buscarse a sí mismo. Esto es, pretender ser capaz de conocer el bien y el mal y obviamente obrar bien. Llevado hasta su extremo lógico, simplemente quiere decir que no necesitamos ni a Dios ni a su gracia, porque nosotros podemos conocer el bien y obrar bien. El legalismo podría definirse en términos generales como la tendencia a la aplicación literal de leyes, sin considerar ninguna otra circunstancia o formalidad o requisito. Apego estricto a la norma o a las leyes, y en teología, la doctrina de la salvación por obras. La doctrina de la salvación por obras. Ahora, normalmente en el legalismo no hace una formulación directa de nos salvamos por la fe más las obras. No se encuentra así. De hecho, en la mayoría de las iglesias uno encuentra definiciones formales, teológicamente y doctrinalmente correctas, pero dinámicas personales y eclesiales que no corresponden a las declaraciones formales. Sí, en la teoría yo creo que la salvación es por gracia y solo por fe, pero en la práctica digo, pero si tú no haces eso no se muestra tal cosa. Y ahí es donde comienza el problema, porque la mayoría del tú no haces X o haces Y son normas que se han autoconstruido basados en la idea de alguien de lo que es la santidad. Ahora, haciendo una definición más amplia, Charles Swindoll, en el libro que se llama El despertar de la gracia, define el legalismo así. El legalismo es una actitud, es una mentalidad que en esencia se basa en el orgullo. Es la adecuación obsesiva a pautas artificialmente establecidas con la finalidad de agrandarse ante los demás. Lo que el legalismo dice es, porque hago esto o porque no hago aquello, estoy agradando a Dios. Esa es la idea de base. Como yo no hago y como sí hago tal cosa, entonces Dios me acepta. Entonces Dios me ama, entonces estoy bien. Esa mentalidad se acerca a los textos de la Biblia, no viendo en ellos la relación del hombre con Dios, sino viendo en ellos la lista de cosas que tengo que hacer y la lista de cosas que no tengo que hacer. Y por lo general se lee la Biblia buscando simplemente qué dice que no haga y qué dice que haga. Y eso es una de las dinámicas que se originan con esa mentalidad. Se lee el Evangelio como si fuera otra norma, otro conjunto de deberes, otra ley. Y por eso es cuando se les pregunta, ¿y qué es el cristianismo? Es el conjunto de cosas que se deben hacer y que no se deben hacer. Porque yo estoy predispuesto a leer toda la Biblia como ese conjunto de normas, como un código moral. Ahora, esta mentalidad tiende a ser o a desarrollar un precisionismo literalista. Las personas creen que la Biblia tiene un versículo para todo y que la vida cristiana es encontrar el versículo específico para eso, como encontrar la ley específica para el caso en concreto, olvidando todo el conjunto de los principios de la unidad de la Escritura, y que el cristianismo en la Biblia define los grandes mandamientos de la ley de Dios, como amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, eso no quiere decir que no haya una ley. Quiere decir que el principal principio que orienta la interpretación de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, que todo mandamiento en su aplicación, en su concreción en mi vida o en la vida de la iglesia, está determinado por, esta es la forma como yo expreso mi amor a Dios o mi amor al prójimo. Pero ese amor no es ni siquiera un amor que nace de mí, no es una obra que yo hago, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas, o como dice Romanos 5:5, amamos porque el amor de Dios ha sido derramado previamente en nuestros corazones, de tal forma que cuando amamos a Dios
o al prójimo por medio de la obediencia a los mandamientos, estamos recibiendo un don no merecido. No es algo que yo esté haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema con las dinámicas que aquí se desatan con ese tema del legalismo? Que se convierte en la imagen del fariseo de buscar la paja en el ojo del otro. Si yo creo una norma, yo espero que esa norma sea respetada por todos. Y ahí es donde viene el Señor. Yo no soy como ellos. Lucas 18, del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos. Y esta es una buena definición del legalismo. Una confianza en nosotros mismos. Yo puedo hacerlo. Yo tengo el poder para hacerlo. O yo lo hago. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahora, este es parte del gran problema. Si yo lo hago, y como tú también deberías hacerlo, y no lo haces, yo me puedo convertir en juez del otro y decirle, te señalo, porque tú no haces lo que yo sí hago. A unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, dice el texto, oraba consigo mismo. Se oraba a él mismo porque su Dios era él mismo. Su buen desempeño era su Dios. Dios, te doy gracias porque yo no soy como. ¿Sí ve la oración? Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, a quien me creo con el derecho de menospreciar. Ayuno 2 veces a la semana. Entonces la lista no hago esto y la lista de las cosas religiosas que sí hago. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La antítesis de eso es la actitud del publicano que dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. A Dios es una referencia en el texto. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el que comenzó la parábola siendo justo delante de sí mismo, dice el texto, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La aceptación a Dios es solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo. Ese es un punto que no debemos nunca olvidar. Ninguno de nuestros actos nos hace más o menos aceptos ante Dios. ¿Por qué? Porque Efesios dice que hemos sido aceptados en el amado. Nuestra justicia no es la de nuestros actos. Si fuera así, sí habría mucho que temer. Nuestra justicia es la justicia de Cristo. Cuando nosotros vemos nuestro propio pecado, podemos, como el publicano, decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y siempre debemos ser conscientes de eso. Y podemos, cuando nos reconocemos así, ver a la cruz y decir, esa es mi justicia. Como dice Isaías, Jehová justicia nuestra. Pero no es una justicia que está adentro, es una justicia que está afuera. Eso me permite que cuando yo vea la injusticia que está dentro de mi propio corazón pueda decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y mira, no mi justicia ni mis obras, sino la obra de la cruz. Esa es la diferencia. No mires mis buenas obras porque ninguna de ellas alcanzaría ni para pagar el más pequeño de los inmensos pecados que he cometido.
mira la obra de tu Hijo a mi favor. ¿Cuál es el problema de toda la dinámica legalista? ¿En qué se basa? En varios aspectos y en varias emociones bastante mortíferas. La culpa, la vergüenza y el miedo. ¿Cómo funciona esa dinámica? Más o menos así en la práctica real. Ustedes son salvos por la gracia de Dios, pero deben hacer esto, esto y esto. Y se van el día de hoy con la lista. Y muchos regresarán decepcionados porque no cumplieron con la lista. Pero otros vendrán contentos porque cumplieron con la lista. Para cualquiera de los dos, el sermón de ese domingo siguiente sonaría más o menos así. Ustedes son hijos de Dios, por lo tanto deben hacer esto, esto y esto. Ok, ¿qué pasa con el que ya vino destruido por la primera lista? Se va mucho más cargado de lo que vino. Ah, pero el que se vino con la lista cumplida, ¿cómo sale? Bueno, listo, ya pude con la primera. Vamos a darle la otra semana, con fuerza, porque el cristianismo es esforzarse duro por hacer lo que Dios manda. Y va. Y el otro domingo sigue lo mismo. Y así la dinámica, hasta que aquellos que al principio no cumplieron con la lista se van quedando. Poco a poco. Hermano, ¿por qué no vienes? Oh, hermano, yo me siento como cansado, como que yo no sirvo para esto, como que no, mucha cosa, orar, leer una cosa y la otra, y cuando vengo a ver, no, yo no aguanto con este ritmo. Y poco a poco se van quedando. Pero la reacción de los otros, ¿cuál es? Pero yo sí puedo, tú también deberías poder. Eso es que tú no te estás esforzando. Lo hemos visto. No es, ahí sí no aplica lo de la propaganda. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Es la dinámica natural del legalismo. Y la falda, y el otro, y no la trajo. Y así comienza una cantidad de normas y normas y normas. ¿Qué va a pasar? Esa persona se va a llenar de vergüenza porque él no cumple con las normas. Esa persona se va a llenar de culpa porque no es digno. Esa persona se va a llenar de miedo porque yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo no hago aquí, yo de pronto no soy salvo, yo desencajo en esto. Y sobre todo cuando ese miedo no es solo el efecto natural de este proceso, sino que ese miedo es inculcado. Porque el mensaje siempre termina, si tú eres hijo debes hacer esto, porque si no lo haces te va a pasar esto malo. ¿Cierto que el mensaje siempre termina así? Esta es la lista y si no la cumples, maldito soy con maldición porque tal y así y asado. Los yihadistas le quedan pequeños. Eso es terrorismo religioso. Eso mata la vida espiritual de cualquiera. Y confunde la santificación con un proceso de tengo miedo a no hacer esto, porque si no lo hago tendré consecuencias. ¿Cuál es la motivación central dentro de ese sistema? El miedo, la vergüenza de si se dan cuenta que yo no hago lo que todo el mundo hace, me van a apartar, me van a rechazar, me van a sacar, me van a desplazar, me van a señalar. Y va a comenzar el dedo acusador. Tú sí, yo no. Y el otro, tú sí, yo no. Y se convierte no en una fraternidad, sino en una carnicería del uno contra el otro. Ahora, ¿será lógico que de esas dinámicas salga esa doctrina de si yo sí cumplo la norma y el otro no, ¿qué debería hacer? No puedo contaminarme con esos inmundos. Entonces, hagamos un subgrupo de los santos
y otro de los que, están por ahí tratando de esforzarse, pero no se esfuerzan lo suficiente. Y termina la dinámica de separémonos de los grupos que no son tan santos como nosotros. Para mí, esa es la dinámica interior, emocional y espiritual de la separación secundaria. No es más que eso. Es la expresión del orgullo de yo soy superior, por lo tanto tú no eres digno de mí. No te me acerques porque no eres tan santo como yo. ¿Por qué? Porque no tienes la misma música que yo tengo, porque no te pones la misma falda que yo me pongo, porque tú te pintas y yo no me pinto. Y cuando uno ve las listas, dan hasta risa. Me dice, pero por eso, pastor, que esa iglesia es impía, porque los domingos en la tarde los jóvenes se integran jugando baloncesto o van al parque. Me dice, bueno, si estuvieran cometiendo algún pecado o algo. Ahora, entendemos que el día del Señor debe principalmente dedicarse al Señor. Eso lo entendemos. Pero tiene algo de malo que ese día un padre lleve a su hijo al parque. Uno se preguntaría, bueno, ¿dónde está el pecado ahí? O sea, entendemos que el padre usará ese espacio para fortalecer su relación con su hijo y en cualquier momento de esa situación le enseñará sobre el Señor. Mira, este es un descanso, estás aquí porque Dios da un descanso, estás aquí porque tus padres te aman, porque Dios nos enseñó a amarte, cuidarte, protegerte, todo eso. Ahora, yo puedo llevarlo al parque y decirle, estamos aquí, pero si no te portas bien, y comienza la misma dinámica de allá. No haría mucho la diferencia, porque el niño estaría aterrorizado aquí o aterrorizado allá, pero aterrorizado de todos modos. Entonces, el tema no es simplemente de lo que se hace, sino del espíritu con el cual se está haciendo. Por eso decíamos, es una mentalidad, y es lo que afecta, que tiende al rigorismo, que tiende al individualismo. Somos un cuerpo, pero si yo creo que por cumplir unas normas estoy por encima de otros, ¿eso qué va a generar? Que yo comience, no, este no, este sí, este no, este sí. Y se van creando subgrupos. Y esa es la dinámica que hemos visto. El grupo de los que tienen el concepto de que la falda es hasta la rodilla. Después el grupo de los que tienen el concepto de que la falda son 4 dedos más abajo de la rodilla y los que dicen que la falda es hasta el tobillo. Y cada grupo dele palo al otro. Porque sí, porque no, la acusadera, y se crea la dinámica del hipercriticismo. Todo el mundo critica a todo el mundo. Porque sí o porque no. La que usa el jean porque la que usa la falda no lo usa. Y la que usa la falda porque no, porque la que usa... Y uno dice, pero ¿qué es lo que está edificando ahí en el tema? Y eso, como dice Pablo en los Gálatas, comienza el comerse los unos a los otros. Ahora, existe otro problema. La misma dinámica de crear grupos, lo que realmente crea es un aislacionismo dentro de la persona, porque esa persona siempre estará pensando, como la película esa de los extraterrestres, alguien nos mira. Esa es la sensación que se crea en la iglesia. Todo el mundo me está viendo. Si me equivoco, todo el mundo me va a caer encima. Y todo el mundo vive paranoico. Y por supuesto, todo el mundo vive investigando la vida del otro para ver qué mira. Y eso pasa. O sea, entonces todo el mundo vive a la defensiva. Uy, yo sé que tengo esto aquí, no puedo dejar a nadie entrar a mi casa porque se dan cuenta y después todo el mundo lo va a saber. Así que mejor no invito a ninguno de los hermanos de la iglesia a la casa. Porque son un riesgo y todo se vuelve como el Mossad. Todo el mundo le hace inteligencia a todo el mundo. Y se vuelve entonces el pastor, el jefe de la CIA, investigando al uno, investigando al otro y entrando en la casa del uno y entrando en la casa del otro y preguntándole al uno por el otro para ver qué, así estilo película de esas de bandidos. ¿Y tú qué dices de fulanito? Para después ir a preguntarle a fulanito, oye, fulanito dijo de ti. Todas esas dinámicas
se generan por esa estructura. Ahora, termina por anularse el individuo también. Tú tienes que pensar exactamente como todo el grupo, porque si te sales 1 centímetro de la norma, ya no eres de este grupo. Se degenera, se confunde la fraternidad con un tribalismo que anula el que alguien tenga posiciones diferentes. Y sobre todo, no hay la madurez para asumir que el hermano piensa diferente de mí y que posiblemente toda su vida va a pensar diferente de mí. Y eso no es necesariamente malo. Al contrario, eso hace parte de su imagen y semejanza, a la que yo no puedo anular. Porque la dinámica de estos grupos es el absoluto control de todo. Y incluso eso es una dinámica que viene desde los propios pastores. Yo tengo que saber la vida de todo el mundo. Yo tengo que controlarle a todo el mundo lo mínimo. ¿Cómo se refleja eso? Todo el mundo me tiene que preguntar hasta si puede ir al baño. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad. Sí, pero es que la autoridad sobre su vida es de Dios, no tú sobre él. Y se crean unas dinámicas de tipo inquisición. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Y con quién saliste? ¿Y por qué saliste? ¿Y por qué? Y esto, y a fin. Y dice, pero espera, o sea, ¿me estás acusando de algo o qué pasó? Si tienes algo concreto pero yo no tengo por qué rendirle cuentas a otro hermano, ni siquiera al pastor, de las 24 horas al día y de cada minuto, porque yo soy responsable delante de Dios. Ahora, cosa diferente es si un hermano me sorprende en un pecado, ese hermano tiene la responsabilidad ya de ir y decirme, hermano, mira, has cometido una falta. Pero eso es muy diferente a que yo haga una cacería de brujas buscando la falta. Eso es muy diferente a que yo me dedique las 24 horas del día a vigilar a los hermanos. No, eso no. En la providencia del Señor, cuando el Señor quiere disciplinar a alguien, te pone providencialmente en el lugar y en el tiempo donde Él quiere que estés para que lo hagas. No tienes que estar buscando, fabricando situaciones. Ahora, pero esto no solamente se ve hacia afuera, sino que esa dinámica se interioriza también y se convierte en una excesiva autocrítica. Y esa autocrítica funciona más o menos así. Ya dijeron que esta es la norma. Yo no la cumplo. Yo soy un miserable, gusano. Yo no sirvo para nada. Yo soy esto, yo soy lo otro. Y comienza la persona a afrentar él mismo la imagen de Dios en él. Y comienza la autoflagelación. Yo no hice tal, me doy latigazos. Yo soy un inepto, yo soy un bruto, yo soy esto, yo soy lo otro, y comienza. Usted se imagina la persona que vive con esa dinámica todos los días, ¿en qué termina eso? En depresión, en ira, y en una cantidad de dinámicas emocionales. ¿Usted cree que alguien puede dormir con esa dinámica tranquilamente? Como dice el Salmo, con la paz, en paz me acosté y dormí porque yo sé que el Señor me acompaña. No va, esa persona no deja un solo minuto de autocriticarse, de autojuzgarse, y confunden el reconocimiento de nuestro pecado con anular que somos justos y pecadores al mismo tiempo. ¿Se acuerda la doctrina de Lutero? Justos y pecadores al mismo tiempo. Siempre será así. Cuando yo veo mi pecado, entonces debo recordar, sí, es cierto, pero el Señor. Pero cuando yo me quedo ahí, yo soy pecador. Miren, yo una vez fui a una conferencia, como 4 días. El primer día, el primer expositor, somos gusanos, somos esto, somos lo otro, somos tal, listo, bueno.
el segundo, y somos peor que lo anterior, y somos esto, y malos, palmados, depravados. Nada. Ya el tercer día yo dije, uy, ya esto no es... A este punto vamos a salir de aquí a suicidarnos todos, aquí está pasando. Oye, que alguien dice, oye, sí, somos justos. Nuestro pecado no anuló la dignidad como seres humanos. Nuestro pecado no anuló la imagen de Dios en nosotros. Eso no nos da licencia para autoflagelarnos. Porque, ahora, pero si yo defino el cristianismo como lo que debo hacer, ¿qué pasa cuando yo no hago algo? Debería tener un castigo, ¿no? La dinámica es natural. Eso sucede. Ahora, pero el cristianismo no se trata del mayor esfuerzo. El mismo Señor dijo, ligera es mi carga, echad sobre mí toda vuestra ansiedad. ¿Qué debemos hacer? Recordar lo que el Señor dice, que Él tiene cuidado de nosotros, que el Señor está día tras día cuidándonos, que nuestro pie no va a resbalar, no porque seamos mejores que otros, sino porque el Señor nos cuida todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el descanso del cristiano. Ahora, ¿eso es una licencia para hacer lo que queramos? No. Eso es el reconocimiento de una realidad, y es que somos y seguiremos siendo pecadores hasta el fin del mundo. Es la triste realidad como la que vivimos, pero eso no anula la otra realidad. Somos justos, declarados justos por la gracia de Dios. Por eso decimos, el legalismo no es el camino. El legalismo no lleva a solucionar el problema del pecado. Otra dinámica que se genera es la excesiva introspección. Esa persona siempre está buscándose a sí mismo cuál es su falla. Y hasta le dicen, pero vemos que estás caminando con el Señor. No, pero es que todavía... O sea, y nunca deja de que si llegó aquí, sigue él mismo buscándose la falla, y casi que, así como otros no tienen casi nada positivo que decir de otros, él nunca tiene nada positivo que decir de sí mismo. No dice, eso es raro. En esa conferencia, al finalizar el día, otros pastores amigos y yo puyando el tema, nos sentamos y comenzamos a hablar. Creo que solo se ha planteado un lado del asunto. Sí, somos pecadores y la Biblia nos dice que tenemos un malvado corazón inclinado al mal. Pero en ese mismo versículo dice que el Señor cambió ese corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Por qué no llegamos nunca a esa otra parte del versículo? ¿Por qué no llegamos hasta somos nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Por qué no llegamos en que sí somos pecadores, pero somos justos en Cristo Jesús? ¿Por qué no llegamos hasta la otra parte? ¿Qué nos pasa que nos quedamos solo en la parte de esa descripción? Porque el Evangelio sí dice, somos pecadores, pero también dice, liberados del pecado, ya no somos esclavos. Y alguien lanzó la pregunta, bueno, sí, pero ¿qué pasa con el resto del mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa con el sois santos? A los santos en Cristo que están en Éfeso, en Corintios. ¿Eso no aplica? ¿Solo somos gusanos? No, también somos gusanos santificados. Esa es la otra realidad. Y eso es en esos extremos son los que hay que tener cuidado de caer. Por el bien de nuestra propia alma. Porque cuando nosotros entramos en la dinámica de la culpa, la vergüenza, el miedo, el fruto de eso va a ser el desánimo, la depresión, el aislamiento, la autodestrucción, la autoflagelación. Yo soy un inútil, yo soy esto, yo soy lo otro, y de ahí no se sale. Y uno se sorprende uno mismo haciendo eso. Comete el mínimo error y se flagela de una manera impresionante.
¿Cómo fuiste tan estúpido, inútil, bruto, bobo, no sé qué, de hacer tal cosa? No eres perfecto. Y por eso puedes llegar a equivocarte. No somos unos robots. Vamos a cometer errores y pecados. Y cuando eso sucede, la opción no es la flagelación. Porque algunos piensan, sí, yo sé que puedo ir a Cristo a orar y que el Señor me perdona, pero antes tengo que pegarme unos cuantos latigazos. Y decirme bruto, tonto, feo, gordo, maluco, en fin, lo que sea. Y después sí voy y pido perdón al Señor, pero antes tengo que tratarme algo mal. Eso es autoexpiación. Eso va contra el Evangelio, porque la expiación está en la cruz. No, ningún maltrato que usted haga contra sí mismo va a aliviar la culpa o el remordimiento por el pecado. No, la cruz sí lo hará. Lo que usted está haciendo es cayendo en la artimaña de Satanás, el acusador, de destruirse a sí mismo y de entrar en su propio juego. Y lo que va a pasar cuando se hace eso es que la distancia se va haciendo mayor entre el pecado y la búsqueda de Dios. ¿Cómo es posible que yo haga esto y lo otro? ¿Con qué cara voy a ir al Señor? Es lo que uno pregunta, ¿no? Ernesto. Uno entendiera que es legalismo. Se ve en los determinados que tienen el rostro de la salvación, porque eso va unido con un problema de la salvación por obras. Ellos predican salvación por gracia, pero enseñan salvación por obras. Sí, Entonces creen que si no... cortocircuito. ¿No nos tocaría entonces a nosotros entender al otro cuando para el Señor lo hace? Esas iglesias de la separación secundaria, en donde están aplicando este tipo de cosas legalistas, sí es doloroso porque apartan, que bueno, Dios juzgará. Pero quizás la labor de nosotros sería entendámoslo porque para el Señor lo hace. Sí, ahí hay un tema que dice Ernesto. No interpretemos lo que estamos, digamos, hablando como solo una crítica hacia afuera, sino hagamos una autocrítica porque son actitudes en las que nosotros mismos caemos. ¿O quién no se ha autoflagelado algún día? Todos nosotros nos cogemos y nos damos hasta con el balde. Y después vamos y hacemos lo mismo con el resto. Así como de duro como me traté y me descalifiqué y me cogí. Si lo hago conmigo mismo, no lo voy a hacer con el otro. Claro que va a pasar, lo voy a terminar reproduciendo con el otro. Y lo más triste de este tema, y por eso decía, no se vea el tema digamos, de la separación secundaria como un ataque contra ellos, sino como una preocupación por cómo esas dinámicas dañan la vida de la persona espiritual, emocional y relacionalmente, y terminan haciendo un gran daño. Eso es, digamos, lo que hay que meditar personalmente y eclesialmente para no caer, porque ninguno está exento de que caigamos en esas malas, digamos, dinámicas tanto eclesiales. Siempre debemos estar alertas y guardarnos de todo eso. Vamos a orar, hermanos, porque se acabó el tiempo.